Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos del crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 96, sí, ya a 4 episodios de llegar a los 100. Y pues bueno, pregunta a todos ustedes, ¿están haciendo sus propósitos de hacer ejercicio? ¿Están corriendo? ¿Están yendo al gimnasio? Yo sí, la verdad, pero le ando haciendo poco a poco. Y le digo de correr porque este episodio realmente tiene que ver con correr. Cuando hablamos de un atentado terrorista, por lo general asociamos los ataques a edificios de gobierno y no a otras cosas. Sin embargo, un atentado puede ocurrir en cualquier momento, incluyendo los eventos deportivos. Hoy hablaremos de un atentado que no solo afectó a un evento deportivo, sino a todo un país. Hoy les contaré sobre el atentado a la maratón de Boston. Y algo muy particular, que por qué quise tocar este caso, es que ocurrió precisamente el día de mi cumpleaños. Bueno, en un cumpleaños pasó todo esto. Primero hay que saber qué es la maratón de Boston. La maratón de Boston es un evento que se lleva a cabo de manera anual desde 1897, cada tercer lunes de abril. Es un conjunto que es junto con los maratones de Nueva York, Berlín, Chicago, Londres, Tokio, los Juegos Olímpicos y del Campeonato Mundial como una de las más importantes del mundo. Pero en la edición del 2013, durante la celebración de esta maratón, sucedió uno de los eventos más terribles de toda la historia. El día lunes 15 de abril, yo estaba cumpliendo años, el maratón de Boston inició sin ningún indicio de un ataque inminente. Los funcionarios recorrieron la escena en busca de posibles artefactos explosivos antes de que estos explotaran, como lo que pasó en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, que ya luego hablaré de ese caso. En una de las inspecciones se produjo una hora antes de que las bombas detonaran. La gente podía entrar y salir libremente y llevar objetos dentro y fuera de la zona. A las 2:49 de la tarde, hora de Boston, 2 bombas detonaron en Boylston Street, cerca de Cope Square, a unas 20 yardas o 180 metros de distancia, justo antes de la línea de meta. El primer explosivo detonó frente a Marathon Sport de 671-673 Boylston Street a las 2:49:43 p.m., hora de Boston. El segundo a una cuadra hacia el oeste en el 755 Boylston Street a las 2:49, pero con 57 segundos de la p.m. de esa hora. Fueron descritas como bombas de olla de presión, unos artefactos explosivos improvisados construidos con ollas de presión, explosivos, pedazos de metal y bolsas de rodamiento colocados en bolsas de loda de nylon de color negro. En el momento de la primera explosión, el reloj de la carrera de la meta mostró las 4 horas, 9 minutos y 43 segundos. Las bombas detonaron 2 horas después de que el ganador cruzara la línea de meta y los más de 5.700 corredores aún no habían acabado. Algunos corredores continuaban cruzando la línea hasta las 2:57, 8 minutos después de las explosiones. Las explosiones hicieron estallar las ventanas de los edificios adyacentes, pero no hicieron ningún otro daño estructural. No se encontraron más bombas, aunque varias bolsas y paquetes que se encontraban en la calle fueron inicialmente tratados como bombas potenciales. Los funcionarios del departamento de la policía de Boston informaron que murieron 3 personas, entre ellas un niño de 8 años de edad, y 282 resultaron heridas, 14 de las cuales sufrieron la amputación de algún miembro. Los hospitales locales informaron de un mayor número de heridos. Según el Boston Globe,
Más de 100 fueron atendidos en diferentes instalaciones. Y con todo respeto, aquí les digo las 3 víctimas mortales, que fueron Martin Richard, un niño de 8 años de edad de Rochester, cuya madre, Dennis Richard, sufrió heridas al igual que su hija pequeña de 6 años de edad. Luego está Christine M. Campbell, de 29 años de edad, gerente de un restaurante de Medford. Y también estaba Lu Lingxi, una joven de 23 años de edad de origen chino, de Shanghái, que era estudiante de la Universidad de Boston. Los equipos de rescate y el personal médico que estaban presentes como costumbre durante la maratón prestaron ayuda mientras se enviaban unidades adicionales de policía, bomberos y médicos, incluso de ciudades cercanas, así como a ambulancias privadas de todo el estado de Massachusetts. Y las explosiones mataron a 3 civiles e hirieron a otros 264 más. Ahora bien, la policía, siguiendo los planes de emergencia, desvió a todos los corredores restantes a Boston Common y Kenmore Square. El cercano Hotel Lenox y otros edificios que rodeaban la escena fueron evacuados. Inmediatamente después de que se produjo el atentado, se trasladó a las personas con heridas médicas. La policía cerró un área de 15 manzanas alrededor del lugar de explosión. Esto se redujo a una escena del crimen de 12 manzanas al día siguiente. El comisionado de la policía de Boston, Edward F. Davis, recomendó a la gente que se mantuviera fuera de las calles. Sí, es el protocolo. Lo que pasa, incluso pasa en los aeropuertos, que te dicen que si hay una cosa que pasa en una pista, no dejan bajar a los pasajeros de un avión. Bueno, las bolsas y paquetes que cayeron al suelo, abandonados mientras sus dueños huían de las explosiones, aumentaron la incertidumbre sobre la posible presencia de más bombas y se recibieron muchos informes falsos, como suele ocurrir. Al mismo tiempo, se temió inicialmente un incendio eléctrico en la biblioteca presidencial John F. Kennedy en la cercana Dorchester fuera una bomba. Se restringió el espacio aéreo sobre Boston y se suspendieron las salidas desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, y también se suspendieron algunos servicios de tránsito local. La Agencia de Gestión de Emergencias de Massachusetts sugirió que las personas que intentaban comunicarse con quienes se encuentran en las cercanías utilicen mensajes de textos en lugar de llamadas de voz debido a las saturadas líneas de teléfonos celulares, como cuando pasó lo del terremoto del 2017 aquí en México. Muchas líneas se saturaron. El servicio de telefonía celular en Boston estaba congestionado, pero permaneció en funcionamiento, a pesar de algunos informes de los medios que afirmaban que el servicio celular fue interrumpido para evitar que los teléfonos celulares se usaran como detonadores. La Cruz Roja Americana ayudó a las familias y amigos preocupados a recibir informes sobre los corredores y las víctimas. El Departamento de Policía de Boston también estableció una línea de ayuda telefónica para que las personas preocupadas por sus familiares o conocidos pudieran comunicarse, y una línea para que las personas brindaran información. La aplicación Google Person Finder activó su servicio de desastres durante las explosiones del maratón de Boston para registrar la información conocida sobre personas desaparecidas como un archivo visible públicamente. Creo que es casi como ayudaron ahorita en Inglaterra a encontrar una mujer que estaba perdida a una joven que estaba perdida en los años 70, que pasó recientemente. Debido al cierre de varios hoteles cerca de la zona de explosión, muchos visitantes se quedaron sin dónde alojarse, y muchos residentes del área de Boston les abrieron las puertas de su casa. Según los primeros informes, numerosos paquetes sospechosos o bolsas fueron descubiertos. A pesar de ellos, el gobernador de aquel entonces de Massachusetts, Deval Patrick, dijo que no había más explosivos, además de los 2 que detonaron. La policía de Boston realizó una explosión controlada en la zona, en el número 600 de la Boylston Street,
Y de acuerdo con el FBI, las bombas eran de fabricación casera al ser montadas en ollas de presión. Que me impresiona que unas ollas de presión causaran tanto desastre. Los medios informaron que 2 bombas explotaron dentro de un margen de 12 a 20 segundos, en el que asesinaron a 3 personas y lesionaron a 23, encontrándose la segunda a unas 100 yardas o unos 90 metros de la primera. Grabaciones de la zona final de la competición muestran un periodo de 20 segundos entre las 2 explosiones. Como dije, el reloj de la meta indicaba las 4 horas, 9 minutos y 43 segundos cuando estalló el primer artefacto. Los ganadores habían cruzado la línea de meta de la línea final del fin de la carrera 2 horas antes y en el momento de las explosiones seguían llegando otros participantes. O sea, todo eso y la verdad no detenían la carrera. Las ventanas de los comercios adyacentes fueron destruidas. El recuento final de heridos es de 46, sin contar los 2 fallecidos. Posteriormente, un incendio ocurrido a las 3 de la tarde, hora de Boston, en el interior de la sala de máquinas de la biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, se relacionó con las explosiones del maratón. En investigaciones posteriores determinaron que se trató de un incendio no relacionado con el atentado. Edward Davis, el comisionado de la policía de Boston, declaró que la relación del incendio de la biblioteca JFK con las explosiones de la maratón, dijo, cito, podrían ser prematura y no pueden estar vinculados directamente. Como ahorita lo que pasó en Nueva Orleans, que fue un atropellamiento y días después fue la explosión de un Tesla en un hotel en Las Vegas, así que no tienen relación. La Oficina Federal de Investigaciones, o el FBI, dirigió la investigación junto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o la ATF, que si ustedes escucharon el episodio de Waco, sabrán cuál es esta agencia, y el Centro Nacional Antiterrorista. El tratamiento de los atentados fue catalogado como un ataque terrorista y se nombraron 2 sospechosos por el atentado. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos declararon que no había informes de inteligencia que indicaban que el tal atentado se llevaría a cabo. El representante Peter King, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo, cito, he mantenido 2 reuniones secretas la semana pasada sobre los niveles de amenaza actual en los Estados Unidos y no había ninguna evidencia de esto en absoluto. Como siempre pasa. Aunque en un principio no se trataron a los posibles responsables como sospechosos, varias personas que se encontraban cerca del lugar de la explosión y sus alrededores fueron detenidas e interrogadas acerca de los atentados, entre ellos un hombre saudí que la policía detuvo cuando se alejaba de la explosión. Como pasó con el atentado a los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta, que el guardia de seguridad Richard Jewell había detectado la bomba, advirtió a todos y por eso no hubo muertes, pero lo trataron como sospechoso. Ya les contaré más a fondo ese caso de los Juegos Olímpicos del 96. Bueno, la policía registró la casa de este hombre saudí en un suburbio de Boston, pero la CNN informó más tarde que no tenía conexión con el ataque. El ciudadano saudí, que no se sabe, nunca se dijo su nombre, negó cualquier relación o participación en los atentados cuando fue interrogado. Solo lo atraparon por ser saudí. Al menos uno de los dispositivos, hechos de una olla a presión, se había llenado de fragmentos de metal, clavos y rodamientos de bolsas para infligir el máximo daño a las víctimas. Este se habría colocado en una mochila. Se encontró además la tapa de una olla de presión en una azotea, que no entiendo por qué no se destruyó. Los investigadores encontraron restos de una placa de circuito electrónico, posiblemente utilizada como un temporizador de la bomba. Mike McCall, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, dijo que, cito,
pólvora fue muy probablemente utilizada en los dispositivos. Ahí se difundió en un momento. Tras difundir las imágenes de los dos sospechosos, estos fueron identificados como Tamerlan Tsarnaev y Dohar Tsarnaev, hermanos de una familia de origen chechenio, residentes ambos de Estados Unidos desde el 2003, a donde habían llegado desde su anterior residencia en Daguestán, en Rusia. Dohar Tsarnaev nació en Kazajistán el 22 de julio del 93. En ese momento tenía 19 años. Sí, 19 años. Bueno, 19 años. Consiguió la nacionalidad estadounidense el 11 de septiembre del 2012. O sea, un año antes de lo del maratón de Boston. Y por su parte, Tamerlan Tsarnaev nació en el sur de Rusia en 1987. Tenía 26 años. Estando casado con una mujer estadounidense llamada Catherine Russell, de nombre Karima Tsarnaev, después de su matrimonio, producto de cuya unión tenía una hija de 3 años. Ambos fueron identificados después de robar un establecimiento el 19 de abril, unos 4 días después del atentado, durante el que asesinaron de un disparo al agente de seguridad Sean Collier del Massachusetts Institute of Technology de Cambridge, al tiempo que otro agente de seguridad resultaba herido. En la persecución por carretera atacaron a los policías con armas de fuego, lanzándoles asimismo un artefacto explosivo. Tamerlan Tsarnaev fue abaleado y muerto durante el enfrentamiento con la policía, que intentaba detenerle, pero su hermano Dohar Tsarnaev consiguió huir. El sospechoso fue localizado más tarde por la policía de Watertown. Y finalmente, tras una aparatosa operación policial tras él, Dohar Tsarnaev se entregó el 20 de abril, 5 días después de los hechos. Debido a las heridas experimentadas por el sospechoso durante la persecución, fue trasladado al Beth Israel Diaconate Medical Center de Boston. El equipo encargado de interrogar al sospechoso incluía miembros del FBI, la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tras una serie de investigaciones por parte de las autoridades de Watertown, se informó que los dos hermanos poseían exactamente 6 bombas de fabricación casera, aparte de las que se habían colocado en el lugar de los hechos, varias armas de fuego y un fusil. Los dos hermanos se enfrentaron a las autoridades, uno de ellos incluso lanzó una bomba, lo que ocasionó una gran explosión. En resumen, 3 bombas explotaron, 2 no fueron utilizadas y otra más se encontraba empotrada en un coche, según la versión de las autoridades locales. Las investigaciones también determinaron que los explosivos contenían pólvora, metralla y clavos. El 22 de mayo, el FBI interrogó a Ibrahim Todashev en Orlando, Florida. Ibrahim era un chechenio de Boston. Durante la interrogación, Todashev fue asesinado a tiros por un agente del FBI que reclamó que Todashev lo atacó. The New York Times citó a un funcionario policial anónimo diciendo que Todashev había confesado un triple homicidio y que también había implicado a Tsarnaev. El padre de Todashev cree y reclama que su hijo es inocente y que las investigaciones federales tienen prejuicios contra los chechenos. ¡Qué casualidad! Él cree que inventaron su caso contra su hijo. También estaba el caso de Robert Philippos. Era un ciudadano estadounidense de ascendencia etíope de 19 años. Él vivía en Cambridge y fue arrestado por cargos de hacer declaraciones falsas a la policía. En el 2011, él se graduó de la escuela secundaria con Dohar Tsarnaev, Diaz Kadyrgaev, de 19 años, y Azamat Tasajakov vivían en los Estados Unidos, pero nacieron en Kazajistán. Los dos fueron compañeros de cuarto de Tsarnaev,
donde vivieron en un complejo de viviendas afuera de la Universidad de New Bedford, Massachusetts. En New Bedford, Massachusetts. Tsarnaev se quedaba aquí de vez en cuando. Kadyrbayev, Filipos y Tasakayov y Tsarnaev comenzaron sus estudios en la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, en el otoño del 2011. Los tres se conocían muy bien. Después de ver fotos de Tsarnaev en la televisión, los tres hombres viajaron al cuarto de Tsarnaev, a donde recuperaron una mochila y una computadora que le pertenecía. La mochila... Ay, me confundí, perdón. La mochila fue descartada, pero la policía lo recuperó con todos los contenidos de un vertedero cercano de New Bedford el 26 de abril. Durante las entrevistas, los hombres inicialmente negaron haber visitado el dormitorio de Tsarnaev, pero luego lo admitieron. Una acusación federal se abrió contra Kairolusy Matanov el 30 de mayo del 2014, o sea, un año después de lo ocurrido, donde lo acusaron de un cargo de destruir, alterar y falsificar registros, documentos y objetos tangibles en una investigación federal, específicamente información en su computadora, y 3 cargos de hacer declaraciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas en una investigación federal de terrorismo. Matanov le compró cena para los 2 hermanos Tsarnaev. Esto ocurrió 40 minutos después de las explosiones. Después de que las fotos de los hermanos Tsarnaev fueron reveladas al público, Matanov vio las fotografías en el sitio web de la CNN y el FBI. Después de intentando de comunicarse con Dosaraj Tsarnaev, Matanov trató de regalar su teléfono y borrar cientos de documentos de su computadora. Los fiscales dijeron que Matanov intentó engañar a los investigadores sobre su relación con los hermanos y ocultar que compartía la misma filosofía de violencia de los hermanos Tsarnaev. Matanov era originalmente de Kirguistán y llegó a los Estados Unidos en 2010 con una visa de estudiante y luego solicitó asilo. Asistió a Quincy College por 2 años antes de abandonar sus estudios para ser taxista. Él vivía en Quincy, Massachusetts, cuando fue arrestado y era un amigo de Tamerlan Tsarnaev. En marzo del 2015, Matanov fue declarado culpable de los 4 cargos en contra de él, y en junio del 2015, Matanov fue condenado a 30 meses de prisión. Obviamente, uno de los hermanos también fue arrestado y condenado, que de hecho en días recientes, Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, hizo una ceremonia pública en que indultaba de la pena de muerte a varios, pero uno de los que no libraron fue precisamente el de la maratón de Boston. Y ahora veamos las declaraciones públicas que se hicieron. El presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Barack Obama, organizó una reunión de emergencia en la Casa Blanca y ordenó apoyo federal a las investigaciones. Barack Obama se dirigió a la nación 3 horas después del ataque, poco después de las 6 de la tarde, diciendo que los autores eran aún desconocidos y que el gobierno iba a, cito, llegar al fondo de esto y que los responsables sentirían todo el peso de la justicia. El discurso también tuvo un componente de recuerdo a las víctimas. Esto es lo que dijo. También he hablado con el gobernador Patrick y el alcalde Meniono, y les he esclarecido que ellos tendrán todos los recursos federales necesarios para cuidar a las víctimas y consolar a las familias. Y sobre todo les he dejado claro que todos los estadounidenses están con el pueblo de Boston. Esto llegó a oídos internacionales. El gobierno de Rusia mostró su atención e interés hacia el caso, al tiempo que Vladimir Putin condenaba el crimen bárbaro, como si él no cometiera crímenes bárbaros, y ofrecía su colaboración y ayuda al gobierno estadounidense en la investigación del atentado. En el 2019, en la conferencia realizada por Vladimir Putin en el World Trade Center de Moscú, cuando Christina Eschy de la revista Spiegel
le preguntó por el asesinato de Selmak Kakhoshvili en Berlín, Vladimir Putin, además de contestar la pregunta, hizo referencia a lo que pasó en Boston, que Estados Unidos había sido advertidos por el gobierno ruso en relación con los hermanos Tsarnaev, y que de primero que el gobierno ruso había solicitado a Estados Unidos extraditar a los hermanos y que eran una amenaza, con lo cual el gobierno de Estados Unidos ignoraron el aviso por parte de Rusia. Razman Kadyrov, el presidente de la República de Chechenia, comunicó a través de Instagram sus dudas sobre la vinculación propuesta por las autoridades estadounidenses entre los atentados y los ciudadanos chechenos. Armelik Kasayev, el líder del sector secular de Chechenia, que se escindió de la República Chechena de Ikerikua cuando Doku Omaru anunció su intento de crear el Emirato de Cáucaso de 2007, exministro de Asuntos Exteriores de Umarov y actualmente en el exilio en Londres, donde lidera un gobierno en el exilio, condenó la acción terrorista y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. El mando de la guerrilla separatista islámica de Daguestán, cuyo líder es Doku Amarov, quien tiene vínculos terroristas, declaró que no existía ningún tipo de vínculos entre su organización y los hermanos Tsarnaev. Respondían a informaciones que sostenían que uno de los hermanos habría pasado 6 meses en Daguestán y por tanto estaría vinculado a estos separatistas. Sin embargo, la guerrilla declaró que, cito, los guerrilleros islámicos del Cáucaso no combaten contra Estados Unidos de América, sino contra Rusia, y culpó a esta última de los atentados. El One Farm Boston, que se estableció por el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, y el alcalde de Boston, Thomas Menino, para hacer distribuciones monetarias a las víctimas del atentado. El concierto Boston Strong en el TD Garden de Boston el 30 de mayo del 2013 benefició al One Fund, que finalmente recibió 69.8 millones de donaciones. Millones de dólares en donaciones. Una semana después del atentado, los sitios web de financiación colectiva recibieron más de 23,000 promesas de más de 2 millones de dólares para las víctimas, sus familiares y otras personas afectadas por el atentado. La coalición israelí para la respuesta y la preparación ante el trauma envió a 6 psicólogos y especialistas de Israel para ayudar a los servicios de emergencia de Boston, administradores gubernamentales y personas de la comunidad a desarrollar estrategias de recuperación posteriores al ataque terrorista. Así como se hizo una versión con el coro de Boston de la banda Aerosmith de la canción Dream On. Numerosos eventos deportivos, conciertos y otros entretenimientos públicos fueron pospuestos o cancelados en los días posteriores al atentado. El sistema de transporte público de MBTA estaba bajo una fuerte presencia de la Guardia Nacional y la policía y fue cerrado por segunda vez el 19 de abril durante la persecución. En los días posteriores al atentado comenzaron a surgir monumentos improvisados a lo largo de la zona acordonada que rodeaban Boylston Street. El más grande estaba ubicado en Arlington Street, el extremo más oriental de las barricadas, comenzando con flores, obsequios y camisetas. Como ahorita con lo de Cantaritos, que está como un pequeño monumento a lo de que pasó aquí en Querétaro. En junio, el monumento improvisado ubicado en Coppell Square fue desmantelado y los objetos conmemorativos que se encontraban allí fueron trasladados a los archivos de West Roxbury para su limpieza, fumigación y archivo. 5 años después del atentado, The Boston Globe informó que los objetos de los monumentos estaban guardados en un ambiente climatizado. Sin embargo, por la empresa de almacenamiento Iron Mountain en Northbrook, Massachusetts.
Algunos de los objetos también están guardados en los archivos de la ciudad de Boston en West Roxbury. La Universidad de Boston estableció una beca de honor a Lucy Lindsay, un estudiante que murió en el atentado. La Universidad de Massachusetts hizo lo mismo en honor a la exalumna y víctima del atentado, Christine Campbell. El Instituto Tecnológico de Massachusetts creó una beca y erigió una escultura ambiental abstracta al aire libre llamada Sean Collier Memorial, ambas en memoria del oficial de policía del MIT asesinado, Sean Collier. El recinto de piedra monolítica con un arco abierto fue propuesto, diseñado, financiado, fabricado e instalado en el campus de menos de 2 años después del atentado e inaugurado formalmente el 29 de abril del 2015. Un estudio realizado por el Instituto de Servicio Público de la Universidad de Suffolk en Boston, Massachusetts, registró la salud mental y la respuesta emocional de varios sobrevivientes durante los 3 años posteriores al atentado. Al hacerlo, revisó los tipos de ayuda que estaban disponibles en los hospitales locales y ofreció consejos sobre cómo una persona o comunidad puede curarse. Este estudio también menciona que después de reconocer la cobertura mediática reducida a las personas en la ciudad que mueren o resultan heridas a diario, la ciudad de Boston solicitó y revisó una subvención de la Fundación Rockefeller para hacer una de su red de 100 ciudades resilientes a desarrollar una estrategia de resiliencia transversal. Sin embargo, en las semanas posteriores al atentado hubo un creciente sentimiento antimusulmán en Internet y a nivel local, lo que causó angustia en la comunidad musulmana local y provocó que algunos tuvieran miedo de abandonar sus hogares. Como pasó en el 11 de septiembre, que fue igual todo un caos. El 19 de agosto del 2019 se instalaron 3 pilares de piedra iluminados por columnas de iluminación de bronce escultóricas abstractas en memoria de las 3 víctimas en los 2 lugares separados del atentado. Se instalaron 2 ladrillos de bronce en la acera para conmemorar a los agentes de policía muertos como consecuencia del atentado. Y se implantaron cerezos cerca para que florecieran cada abril. Y los obispos católicos de Massachusetts se opusieron a la pena de muerte para el terrorista Dzhokhar Tsarnaev, citando la necesidad de construir una cultura de vida. Así está todo bien, pero como en todo caso de ataques en un país tan grande como Estados Unidos, las teorías conspirativas no faltaron. O sea que posiblemente todo esto fue inventado. Les contaré por qué. Inmediatamente después de los ataques y después de que saliera a la luz más información sobre los hermanos Tsarnaev, surgieron varias teorías conspirativas. Esto puede ser común después de actos de terrorismo interno, como especialmente los ataques del 11 de septiembre, o también con lo de Sandy Hook, o también con lo de el atentado de Oklahoma City. Todo eso siempre buscan una teoría conspirativa loca. Stella Turnbull, entonces miembro de la Cámara de Representantes de New Hampshire en Auburn, New Hampshire, afirmó que el atentado con bombas en la maratón de Boston fue una conspiración del gobierno y que las víctimas que perdieron sus piernas estaban fingiendo sus heridas porque no estaban, cito, gritando de agonía. Luego, bajo presión, dimitió. La Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó entonces por unanimidad una resolución para mostrar apoyo a las víctimas y rechazar especulaciones o acusaciones infundadas. En los días posteriores a los ataques, surgieron algunas teorías conspirativas en Internet que afirmaban que eran ataques de falsa bandera cometidos por el gobierno de Estados Unidos, como con el 11 de septiembre, que dicen que fue una explosiones controladas. A medida que salía a la luz más información sobre los antecedentes de los hermanos Tsarnaev, se difundieron más teorías conspirativas. Una afirmación hecha por el abogado defensor de Dzhokhar Tsarnaev, así como algunos periodistas, fue que el FBI había tratado de reclutar a Tamberla Tsarnaev
como informante del FBI en 2011. El FBI como tal negó esta afirmación en un comunicado de prensa, afirmando que, cito, los hermanos Tasnarev nunca fueron fuente para el FBI, ni el FBI intentó reclutarlos como fuentes. El FBI no está obligado a divulgar información sobre informantes, y la información clasificada sobre fuentes de inteligencia constituye una excepción a la ventana de desclasificación de 25 años establecida por la Orden Ejecutiva 13.526. En el 2011 se produjo un triple asesinato en Waltham, Massachusetts, en el que un amigo de Tamerlan Tasnarev fue una de las víctimas. Después de los ataques de 2013, la investigación se reabrió con Tamerlan Tasnarev como nuevo sospechoso. El fracaso de la investigación de 2011 para identificar a Tamerlan Tasnarev como sospechoso principal llevó a afirmaciones entre los teóricos de la conspiración de que la investigación del triple asesinato del 2011 había sido suprimida por el FBI para mantener el estatus de informante de Tasnarev, cosa que es falsa. Los teóricos también citan el hecho de que el FBI ha sido criticado por su supuesta práctica bajo el exdirector James Comey de alentar a los informantes confidenciales a intentar ataques terroristas. Esta supuesta práctica, combinada con las controvertidas afirmaciones de conexiones entre los hermanos Tasnarev y los servicios de inteligencia, han dado lugar a una teoría de conspiración de que el gobierno de los Estados Unidos tenía conocimiento previo de los planes de los hermanos Tasnarev de cometer un ataque terrorista, o que el ataque se realizó por orden de los servicios de inteligencia. El tío de los hermanos Tasnarev, Saddam Hussein Tasnarev, no Saddam Hussein, no se equivoquen, y otros miembros de la familia Tsarnaev habían repetido esta teoría, además de afirmar que ninguno de los hermanos cometió realmente los ataques. O sea que fueron otros y ellos fueron los chivos expiatorios. Esta afirmación también formó un elemento de la defensa legal de Dzhokhar Tasnarev, aunque ninguna evidencia o afirmación adicionales que respalden esta teoría han sido confirmadas por ninguna agencia del gobierno de los Estados Unidos. Por la tarde del atentado, el New York Post informó que un sospechoso, un hombre de Arabia Saudita, estaba bajo custodia, siendo interrogado en un hospital de Boston. Esa noche, el comisionado de la policía de Boston, Ed Davis, dijo que no había ningún arresto. El Post se retractó de su historia sobre el sospechoso, lo que llevó a informes generalizados de CBS News, CNN y otros medios de comunicación de que un sospechoso de Oriente Medio estaba bajo custodia. El día después del atentado, la mayoría de los medios informaron que el saudí era un testigo y no un sospechoso. El New York Post, en su portada del 18 de abril, mostró a dos hombres y dijo que las autoridades los estaban buscando. Los dos hombres en cuestión, un chico de 17 años y su entrenador de atletismo, no eran los que buscaban como sospechosos. El chico de Reverie, Massachusetts, se entregó a la policía inmediatamente y fue absuelto después de una entrevista de 20 minutos en la que le aconsejaron que desactivara su cuenta de Facebook. El editor del New York Post, Cole Allen, declaró, cito, «Mantenemos nuestra historia. La imagen fue enviada por correo electrónico a las agencias de aplicación de la ley ayer por la tarde en busca de información sobre estos hombres, como informó nuestra historia. No los identificamos como sospechosos». También se insinuó que los dos eran posibles sospechosos a través de crowdsourcing en los sitios web de Reddit y 4chan, los sitios que más alimentaban las teorías conspirativas. Varias otras personas fueron identificadas erróneamente como sospechosas. Dos de los identificados erróneamente como sospechosos en Reddit fueron la estrella del atletismo de 17 años mencionada anteriormente y Sonali Tripathi, un estudiante de la Universidad de Brown desaparecido desde marzo. Tripathi fue encontrado muerto el 23 de abril en el río Providence. Aquí dice, cito, «Contrariamente a lo que se dice ampliamente, no se ha producido ninguna detención
en relación con el atentado del maratón de Boston. En el último día y medio ha habido una serie de informes de prensa basados en información procedente de fuentes no oficiales que han resultado inexactos. Dado que estas historias suelen tener consecuencias no deseadas, pedimos a los medios de comunicación, especialmente en esta fase inicial de la investigación, que tengan cautela e intenten verificar la información a través de los canales oficiales adecuados antes de informar. También la decisión de publicar las fotografías del astronauta Tsarnaev se tomó en parte para limitar el daño causado a aquellos identificados erróneamente en Internet por los medios de comunicación y para abordar las preocupaciones sobre el mantenimiento del control de la persecución. Pero fuera lo que fuera, no podemos dejar a un lado que 3 personas murieron y miles de lesionados dejó este atentado y que ha sido reflejado en la cultura popular. De hecho, se estrenó en el 2016 una película llamada Patriots Day, o el Patriots Day, dirigida por Peter Berg y escrita por Berg, Matt Cook y Joshua Sedgmore, basado en el libro Boston Strong de Casey Sherman y Dave Wedge. Yo vi esa película y está muy interesante. Y bueno, este fue el caso del atentado a la maratón de Boston. Un caso que quise contar. Quería esperarlo hasta abril, pero lo quise contar en estos primeros meses, en este primer mes del año, porque como saben, estamos en enero, nuevo año, y muchos están proponiendo hacer ejercicio, entre ellos correr para una maratón. Por eso lo decidí poner en los primeros episodios de este año. Pero bueno, es triste que cuando pasa este tipo de cosas la gente dice que es una conspiración, que a veces se inventan todo, como cuando fue lo de que primero se murió Chris Cornell, ya después se murió y meses después fue Chester Bennington, que ambos fueron asesinados por una conspiración, no sé qué. O que cuando fue lo del 11 de septiembre, que no, fue una conspiración de que el gobierno fue el mismo que mandó a destruir las torres nomás para invadir Irak. Que bueno, eso tiene sentido, pero la verdad dejan a un lado el dolor de las personas, que eso es lo que no me gusta. Pero bueno, ¿qué tal? Si quieren saber más saber sobre las fotografías sobre todo esto que pasó, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y como @crimenesatrocespodcast y en Instagram como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Instagram como @santiqs99 y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.